El precursor de Florencia, escrito por Zach Howard. Alrededor de la base del monumento de Lutero, en Worms, Alemania, están los 4 precursores de la Reforma Protestante: Jan Hus, John Wycliffe, Pedro Baldo y Girolamo Savonarola. Sit the 4 forerunners of the Protestant Reformation: Jan Hus, John Wycliffe, Peter Waldo, and Girolamo Savonarola. Tenían personalidades muy diferentes, pero cada uno inspiró las reformas de Lutero a su manera. Lutero encontró a Savonarola personalmente inspirador. Cuando Lutero viajó a la Dieta de Worms en 1521 para ser juzgado tras quemar la bula papal que lo excomulgó, llevó consigo una imagen del fraile dominico. Cuando Lutero consideró la posibilidad de morir, tal vez comparó su propia vida con la de Savonarola. Death in Worms. Perhaps he compared his own life to Savonarola's. Con una voz profética, Savonarola había condenado la corrupción de la Iglesia romana. Su conflicto con el Papa culminó con su excomunión y ejecución en la hoguera. Lutero también fue excomulgado por quejarse contra los abusos papales. Aunque Lutero escapó de la sentencia de muerte, encontró una resonancia particular en Savonarola. He found a particular resonance with Savonarola. 2 años después de esconderse en el castillo de Wartburg, Lutero publicó las reflexiones de Savonarola, edición sobre los Salmos 51 y 31, y lo elogió como aquel piadoso de Florencia. Nacido en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en 1452, Savonarola era un joven adelantado, con una inclinación por el aprendizaje. Sus padres querían que se dedicara al área de la medicina, pero a los 23 años decidió de manera repentina unirse a la orden dominicana, después de desilusionarse con la vanidad de la cultura italiana. Dominican order, after becoming disillusioned with the vanity of Italian culture. Como joven fraile, se sumergió en los escritos de Tomás de Aquino y de la escritura, y demostró con rapidez procesar ideas complejas, lo que le permitió memorizar una buena parte de la escritura. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya famoso por su erudición, pero fue su predicación lo que le catapultó al centro de la reforma y la política de Florencia. A menudo desde la catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles de personas en la lengua nativa, con ilustraciones poderosas y un lenguaje sencillo de la escritura. Anunció la gracia salvífica de Cristo con la autoridad de la Biblia, al tiempo que criticaba incisivamente las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos. Su influyente predicación, junto con algunos eventos notables fuera del control de Savonarola, la invasión sorpresa del rey francés a Italia y una enfermedad devastadora, elevaron de repente su influencia en Florencia. Some remarkable events outside Savonarola's control: the French king's surprise invasion into Italy, along with a devastating disease, suddenly elevated his influence in Florence. Igualmente importante en su ascenso como voz profética de la ciudad fue la creencia generalizada entre la gente de una inminente y gran agitación relacionado con el fin de los tiempos, en especial a medida que se acercaba el año 1500. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un cambio político y social dramático. Su predicación se volvió mucho más profética al enfatizar el regreso de Cristo. Exhortó a Florencia a vivir como una nueva Jerusalén. Su reforma moral se transformó en una reorganización política, mientras trabajaba para establecer una república cristiana, muy similar a lo que Calvino hizo más adelante en Ginebra. En el apogeo de esos cambios, organizó a la juventud de Florencia para que modelara e incitara a la reforma, lo que precipitó varias hogueras de vanidades en protesta contra la fiesta anual del martes de carnaval. Fires of vanities in protest against the annual Mardi Gras carnival. Los jóvenes lideraron a los ciudadanos en la destrucción de instrumentos de tentación, como máscaras de carnaval, naipes, vestidos elegantes, maquillaje, espejos e incluso instrumentos musicales. La última de estas acciones ocurrió en la Piazza della Signora, en el centro de Florencia, el 7 de febrero de 1497, solo unos meses antes de que el Papa Alejandro VI excomulgara a Savonarola. Tras su excomunión, el conflicto de Savonarola con el Papa Alejandro VI estalló cuando el Papa capturó cartas que Savonarola había enviado a los reyes de Francia, Inglaterra, España, Hungría y al emperador de Alemania, donde suplicaba que convocaran un consejo eclesiástico para deponer al Papa por sus abusos. England, Spain, Hungary, and the Emperor of Germany.
pleading with them to call an ecclesiastical council to depose the Pope for his abuses. Savonarola no se oponía al cargo, sino a la persona de Alejandro VI. En ese sentido se diferenciaba de las críticas más amplias de los reformadores posteriores a la autoridad papal y a la doctrina católica, en la medida en que Savonarola afirmaba la primicia de Pedro, alentaba la devoción a María y tendía hacia una visión semipelagiana de la salvación. Se mantuvo doctrinalmente dentro de la Iglesia Católica Romana, pero en la medida en que Savonarola pedía una reforma moral, condenaba los abusos papales y elevaba la autoridad de la Escritura, se anticipó a la reforma. Aunque la reforma impulsada por Savonarola en Florencia no tuvo una larga duración en Italia después de su muerte, su predicación apasionada y sus reformas fervorosas habían expuesto la corrupción de la Iglesia como una breve pero intensa llama encendida en una cueva oscura. La chispa de Savonarola fue del tipo con la que Lutero, apenas 2 décadas después, encendería su propio fuego por la reforma. In a dark cave. Savonarola's spark was the kind by which Luther, just 2 decades later, would kindle his own fire for reformation.